Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, muy buenos días. Hoy la atención estará en el Congreso porque el Gobierno se prepara para la que puede ser la sesión más importante de la legislatura. Es el pleno monográfico sobre corrupción que demandaban los socios después de los casos que afectan a los dos últimos secretarios de organización del PSOE y altos cargos del Ministerio de Transporte. Será lo principal en la agenda del día y podrán seguirlo en directo aquí en la SER, en Hoy por Hoy, desde las 9 de la mañana. Pero fuera del Congreso, la atención sigue estando en Tarragona, en el incendio de Pauls, que ha arrasado ya 3.200 hectáreas y ha obligado a confinar a 18.000 personas. Los bomberos han conseguido que el fuego no vuelva al Parque Natural dels Ports y esperan controlarlo en las próximas horas. Ser Tarragona, Eva Hidalgo, buen día. Buen día. Más de 400 efectivos de los bomberos con el refuerzo de la UME han estado trabajando toda la noche para asegurar puntos por donde se podía volver a descontrolar el fuego y entrar en terreno agrícola. El perímetro de 44 kilómetros ya está cerrado. Es un objetivo conseguido, igual que el de contener el flanco izquierdo para que no arrasara el parque natural. Ahora bien, las 18.000 personas de 9 municipios continúan confinadas desde el lunes por la tarde. No podrán salir hasta que el incendio no esté estabilizado, lo que se prevé en las próximas horas. Aparte, en Xerta, 4 personas de la decena de evacuados de casas aisladas han dormido en una sala municipal habilitada por el ayuntamiento. 2 incendios en Cataluña en cuestión de una semana que inauguran la temporada de grandes fuegos a la que se han unido otros en el sur de Francia. Todos combinados han quemado ya alrededor de 2.000 hectáreas, pero el que más preocupa es el de Marsella, la segunda ciudad del país. Ángel Villascusa, buenos días. Buenos días. Sí, las llamas se han quedado a las puertas de la ciudad, donde las cenizas han cubierto el cielo del puerto, como contaba esta vecina la SER. Cenizas por toda la ciudad. Ahora mismo el puerto está como nublado, pero es humo, es el humo que se puede ver. Y hay un olor en toda la ciudad y también como que te pican los ojos. En los alrededores de la capital marsellesa se han quemado 700 hectáreas. El aeropuerto ha estado cerrado durante todo el martes hasta las 9:30 de la noche, cuando se han reanudado los vuelos. Hay más de un centenar de heridos. Corresponsal en Francia, Vicens Batalla, buenos días. Buenos días. El fuego amenazó todo el martes Marsella por el norte y por la noche continuaba activo, aunque se evitó que penetrara en la ciudad. Por ello se pidió a la población que se confinara en casa para evitar la contaminación por humo que se veía desde las colinas. En las afueras del municipio se evacuaron más de 400 personas, entre ellas unas 70 de una residencia. Un centenar de personas resultaron heridas levemente, entre ellas bomberos y policías, y se quemaron una decena de casas. Al mismo tiempo, el aeropuerto estuvo cerrado desde el mediodía y no fue hasta las 9:30 que los vuelos reemprendieron progresivamente. En cambio, las conexiones de tren con París seguían cortadas durante la noche. En Narbona, por su parte, se llegó a estabilizar otro fuego que ha quemado más de 2.000 hectáreas y se pudo reabrir la autopista desde Perpiñán. Pero otros 2 incendios más al norte obligaron a cerrar otros tramos de la autopista durante horas. El ministro del Interior francés ha dicho esta noche que el fuego todavía no se puede dar por controlado. Porque las condiciones meteorológicas no son favorables. Se han llegado a superar rachas de más de 70 kilómetros por hora. Así empezamos el miércoles, es 9 de julio. Estos vientos fortísimos, sumados a la sequía y a la falta de humedad, están haciendo que los llamados mega incendios sean cada vez más habituales. Se les conoce también como de quinta y sexta generación. Lo fue el de Lleida, que la semana pasada arrasó 6.500 hectáreas y dejó 2 muertos. Para los expertos, son una evidencia más de los efectos más peligrosos del cambio climático. Javier Ruiz Martínez. Cada vez hay más incendios llamados de sexta generación, pero Mariona Borrás, ingeniera de montes de la Fundación Pau Costa, hace esta advertencia. Que no enfoquemos solo que cuando la gente oiga sexta generación tome ciertas medidas, sino que las tenemos que tomar, diría que para todos, ¿no? La catedrática Cristina Montiel es directora de investigación forestal en la Complutense. Interacción de los incendios con la dinámica atmosférica ha habido siempre, lo que no era tan exagerado. Las dos han participado en un encuentro con periodistas del Science Media Center España para dejar claro el origen de estos megaincendios. El vector principal de propagación está siendo atmosférico. El protagonismo lo tiene el cambio climático. Y además, un concepto que no es nuevo, pero cada vez ocurre Una sequía más. térmica significa que la vegetación va a perder humedad de una forma súbita y concentrada en el tiempo y en el espacio. Esto fue lo que pasó en el incendio de la semana pasada. Hay que seguir investigando para entender estos megaincendios.
Se lo contábamos en portada, el Congreso celebra desde las 9 de la mañana un pleno clave que puede marcar el resto de la legislatura. Los casos de corrupción por las supuestas mordidas a cambio de obra pública que afectan al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a 2 altos cargos de Fomento y a Santos Cerdán, el ex número 3 del PSOE, han puesto en una situación complicadísima, sobre todo por la presión de los socios parlamentarios, han puesto en una situación muy complicada al gobierno. Sí, han sido principalmente estas presiones las que han hecho que lleguemos a este punto. Un pleno monográfico sobre corrupción con la comparecencia incluida del presidente del Gobierno, en el que está previsto que detalle las medidas anunciadas en los últimos días. Hasta ahora todas las acciones que ha tomado el PSOE han sido insuficientes para los socios. Sumar, su compañero de coalición en el Gobierno, lo fía todo al debate de hoy. Espera que haya anuncios claros y que se incorporen algunas de las medidas que ellos han propuesto. Verónica Barbero es la portavoz del grupo parlamentario. Entendemos que será así y que el presidente del Gobierno va a responder a nuestras exigencias, que no expectativas. Exigencias. De hecho, desde la formación han decidido que sea la propia Yolanda Díaz la que dé la réplica a Sánchez esta mañana, aunque podría haber algún cambio de última hora porque ayer murió el padre de Yolanda Díaz, el histórico sindicalista gallego Suso Díaz. Por su parte, Podemos desconfía y Esquerra sigue descartando una moción de censura, pero advierte de que el caso Cerdán no puede ir a más. Escuchamos a Ione Belarra y a Gabriel Rufián. Podemos esperar las típicas medidas cosméticas del PSOE y del presidente del Gobierno. Si se queda aquí, este gobierno tiene que seguir, porque un gobierno no se puede tumbar, con lo que sabemos. Si esto escala, la gente tiene que decir. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Y en medio de todo el debate sobre los casos de corrupción, el PP y Vox han entrado en su propio debate. Génova descarta un gobierno de coalición con la ultraderecha. De hecho, Miguel Tellado llegó a decir a varios periodistas que convocarían elecciones otra vez antes que incluir a Vox en un hipotético gobierno, que solo aceptarían sus apoyos parlamentarios. Pero los ultras exigen al PP que respalden las deportaciones masivas de inmigrantes si en el futuro quieren contar con sus votos. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Con el PP jugando al despiste sobre su futura relación con Vox, en Génova despejan balones cuando se le pregunta por algunas medidas concretas de la ultraderecha, como por ejemplo la última que plantea deportaciones masivas, porque los de Feijóo defienden que coalición no, pero acuerdos puntuales sí. Por tanto, lo que queremos es un gobierno sanitario, con acuerdos programáticos, con acuerdos parlamentarios, si no tenemos una mayoría absoluta. Acuerdos programáticos porque el PP rechaza los cordones sanitarios a Vox. Esto no significa que desde el Partido Popular estemos estableciendo un cordón sanitario en torno a Vox. Y en esos acuerdos puede haber margen para los migratorios, aunque hasta ahora el PP quiere alejarse de la propuesta de la ultraderecha. El artículo 4 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que tenemos que acatar porque nos lo establece la Constitución española, es claro, el artículo 4. No se pueden hacer deportaciones masivas. Y el artículo 19 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea también lo explicita. De la misma forma que no se pueden hacer regularizaciones masivas. Y todo ello sin olvidar que la nueva dirección del PP apuesta abiertamente por endurecer su discurso migratorio. Además, el Gobierno cesó ayer a Paco Salazar, uno de los asesores de Presidencia, y que este fin de semana iba a ocupar un cargo relevante dentro de la nueva ejecutiva del Partido Socialista. Los cesan después de que se haya visto salpicado por unos casos de abusos. Horas antes de ese comité federal del sábado, varias mujeres denunciaron a los medios abusos de poder y de acoso que frenaron ese nombramiento de Salazar. Aunque en Moncloa no se ha recibido ninguna denuncia, tampoco el PSOE mediante los canales internos del partido, el Gobierno va a poner en marcha un curso para formar sobre los abusos. También animan a miembros del equipo de Salazar a denunciar. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El Gobierno no ha recibido formalmente ninguna denuncia a través de ninguno de los canales habilitados para ello, pero aún así la Moncloa ha puesto en marcha varias medidas internas a raíz del señalamiento de Paco Salazar, que ha sido formalmente cesado este martes en el Consejo de Ministros. El Ejecutivo hará un curso de concienciación frente al acoso, pero además de esa formación que se impartirá a partir de septiembre, se va a enviar un correo electrónico recordando a todo el personal de Presidencia del Gobierno la existencia de protocolos internos. En la Moncloa insistían ayer en defender la reacción rápida y contundente. Ciertamente no había llegado ninguna denuncia, pero con una información se actuó con absoluta contundencia y diligencia, que este partido actúa, no tapa. El Gobierno confirma que también ha hablado con los integrantes del equipo de Francisco Salazar para trasladarles tranquilidad y animarles a denunciar si tienen algún motivo para hacerlo.
Fuera de España, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se ha referido por primera vez a la propuesta de tregua de 60 días para la Franja de Gaza, un alto el fuego que su gobierno aceptó hace unas semanas, según dijo entonces el presidente Donald Trump, pero del que todavía no había hablado. Aceptamos la propuesta, es una buena propuesta y estamos acercándonos, ha dicho Netanyahu a un grupo de periodistas al salir del Capitolio estadounidense y tras verse por segunda vez en este viaje a Washington con Trump. Trump, que no se ha referido a la tregua para Gaza en las últimas horas, tampoco tras este segundo encuentro con Netanyahu, sí se ha referido a la tregua arancelaria que esta semana ha extendido hasta el 1 de agosto. En el caso de la Unión Europea, los aranceles podrían llegar al 50% y ahora, después de meses de negociaciones, Trump ha dicho que el bloque comunitario está siendo amable y que espera enviar la carta con el acuerdo en los próximos días. La Comisión sigue mientras centrada en apurar la negociación y espera lograr un acuerdo cuanto antes, incluso esta misma semana, un pacto que sería de mínimos pero que permitiría evitar la escalada. Después Bruselas seguiría negociando con Trump una futura relación comercial más estable. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. A pesar de los vaivenes en las fechas y en los plazos desde la administración de Donald Trump, en Bruselas mantienen que quieren cerrar un acuerdo lo antes posible, esta misma semana. El comisario Šefčovič decía ayer que su equipo sigue trabajando de forma estrecha con su contraparte estadounidense y que el objetivo pasa por cerrar soluciones justas y mutuamente beneficiosas. Desde hace días se afianza una idea en Bruselas, que de cerrarse lo que tendremos será un principio de acuerdo, una suerte de acuerdo de mínimos, una forma de salvar el choque arancelario creando una base sobre la que trabajar a partir de ahora, una idea con la que ha presionado Berlín, empujado por el sector industrial alemán, y una de las fórmulas de ese principio de acuerdo pasaría por un arancel general del 10% a cambio de no aumentar los aranceles a productos o sectores cruciales para la economía europea en las relaciones comerciales con Estados Unidos, como aeronaves, vinos, licores o productos farmacéuticos. En cualquier caso sería un acuerdo preliminar, una base sobre la que seguir negociando. Hoy por hoy noticias. El Tribunal Supremo aquí en España confirma la condena de 17 años de cárcel para el exconcejal de Ponferrada, Pedro Muñoz, que dejó a su mujer en silla de ruedas tras tirarla por el balcón cuando iba a terminar la relación. Muñoz agredió y empujó a su mujer por el balcón en mayo de 2020 cuando ella hacía las maletas para dejarle definitivamente. Tendrá que indemnizar a la víctima con 1,5 millones de euros. Pedro Jiménez. 16 años y 11 meses de prisión para Pedro Muñoz, exconcejal de Ponferrada, por agredir y lanzar al vacío a su mujer en mayo de 2020 cuando ella se disponía a hacer las maletas para abandonarle definitivamente. La dejó parapléjica y necesita ayuda para cualquier actividad básica de la vida diaria. Dice la sentencia que desde el comienzo de la relación el acusado dio muestras de un comportamiento violento e intimidante hacia ella, caracterizado por amenazas, humillaciones, agresiones físicas y maltratos psíquicos cometidos con una clara intención de menospreciarla, humillarla, anularla, denigrarla, controlarla y dominarla mediante una verdadera subyugación psicológica, aislándola de familia y amigos, de su entorno social y profesional por el simple hecho de ser mujer y por un correlativo sentimiento de superioridad. Vamos hasta Galicia, Ricardo Rodríguez Bodía. Hola, Bodía Ángels. Y hasta Extremadura y está José Emiliano Barrena. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Algunas informaciones de estas dos comunidades como otro efecto de los muchos de los que estamos hablando estos días del cambio climático. Richie, el pulpo gallego emigra a Reino Unido. Cada vez es más escasa la presencia de pulpo en la costa gallega. Las capturas han caído casi un 40% en una década, drástica caída que ha llevado a imponer vedas cada año más largas. Hay menos pulpo en Galicia al tiempo que crece la población en Reino Unido, con descargas de hasta 48 toneladas en solo un día en los puertos ingleses. Un estudio del CSIC ha encontrado la respuesta a lo que ocurre en las rías gallegas. El pulpo Ángels no produce cortisol y esto supone que no tiene capacidad para adaptarse a los cambios en la salinidad del agua que son provocados por el cambio climático. Huyen de las aguas gallegas y buscan refugio en las británicas a temperaturas ahora algo más bajas últimamente. Así que se da la paradoja de que el pulpo que se sirve en muchos establecimientos gallegos, ese pulpo a la
la gallega, se importa desde Reino Unido. El pulpo a la gallega, Ángels, tiene ahora sabor británico. Como debe ser el pulpo a la británica, a ver si se inventan la receta. En Cáceres, ¿cómo es eso, José Emiliano, que te hablan las estatuas al móvil? Bueno, pues una idea que ha puesto en marcha Cáceres a través de una aplicación móvil, se llama Cáceres Te Reta, y el objetivo es conocer el patrimonio de la ciudad. ¿Cómo? Bueno, pues la persona local o que venga de fuera se puede acercar a una de las estatuas que hay por las calles. A través de la app va a detectar al usuario y en ese momento la estatua te va a llamar al móvil para contarte su historia. Además, habrá recorridos cinematográficos o leyendas urbanas. Por lo que te pongo el ejemplo. Vamos andando por el casco histórico de Cáceres. Nos cruzamos con Leoncia Gómez, la estatua de la última voceadora del periódico Extremadura. Ella nos va a llamar al móvil y a partir de ahí pues nos va a contar su historia del pasado de Cáceres. Oye, mira, pues es interesante. Pillado un turista en Sanxenxo mientras arrancaba, de estos ya hemos conocido unos cuantos. En este caso arrancaba una señal que le impedía aparcar. Sí, un turista ferrolano que estaba arrancando una señal de prohibido estacionar autocaravanas junto a la playa de Montalvo en una parcela habilitada para aparcar otro tipo de vehículos. La policía local lo pilló infraganti mientras trataba de arrancar esa señal. Imagínate la escena, Ángels. Este turista se enfrenta a una multa que puede llegar a los 3.000 euros. Y lo cierto es que las autocaravanas se han convertido en un auténtico problema en las zonas más turísticas del litoral gallego, no solo en Sanxenxo. En Fisterra, por ejemplo, la Xunta busca fórmulas para regular el tráfico al faro de Fisterra, que en esta época del año se llena de turistas para ver los atardeceres, o el concello de Ogrove, donde el alcalde ha pedido la colaboración al gobierno gallego ante la avalancha de autocaravanas que complican la gestión del tráfico y el acceso a las playas en uno de los puntos más turísticos del verano gallego. Pues Richie, José Emiliano, gracias. Adiós. Hasta luego. Ángels, buen verano. Adiós. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural. Para empezar el día, Dani de la Fuente nos propone un tebeo sobre el alcohol. Julia Wertz es historietista y en su cómic Barrios, Bloques y Basura nos mostró un lado de Nueva York que desconocíamos. Ahora ha pasado por España. Oh, I love Spain. I think it's my favorite European country because everybody's so nice. Mi país europeo favorito, dice, para presentar Los Incorregibles, la historia de cómo ella dejó de beber en Nueva York. When we live in this stressful world, it makes sense because it was a coping mechanism for me. El alcohol se ha convertido en un mecanismo de supervivencia en este mundo cada vez más estresante. Tenemos ansiedad o depresión y recurrimos constantemente al alcohol, que se convierte en un círculo vicioso en nuestro cuerpo y cerebro. So there's a physical reaction to having alcohol and it does feel good. I get it. I miss. La novela gráfica es un recorrido por los diferentes grupos de terapia por los que pasó y las personas que la han acompañado y ayudado, su hermano, sus amigas y sobre todo su madre. But that's also hypocritical of me to say because work is like the most important thing. No, my family's the most important thing. Editada por Errata Naturae, recomendamos este cómic por lo bien que están dibujadas desde las situaciones más hilarantes hasta las más duras en este largo proceso. When I was going to the different groups in New York, I kind of used as an excuse to see different spaces in New York. Porque nos sigue enseñando un Nueva York que, como tantas ciudades, se llena de bares y se vacía de cultura. And this is the story of all big cities, and this has happened over and over and over in all of them. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.